Ok, en este momento entrevistaremos al profesor David Aguilar, el cual da la materia de lengua en el bachillerato internacional. Así que cuéntenos, profe, cómo ha sido su experiencia durante estos años. Bueno, con respecto al retorno a esta supuesta normalidad, justamente eso es ese es el elemento que llama la atención. Todos hemos estado intentando, procurando volver a una normalidad que después de la pandemia quedó como fracturada. Sí, entonces el apuro que tenemos ahorita los seres humanos es como por volver a esa normalidad, teniendo en cuenta que las cosas después de la pandemia no van a volver a ser iguales. Entonces esa es como la confusión que tenemos en este momento, ¿no? De querer volver a una normalidad que ya no existe, porque realmente las cosas cambiaron. Después de la pandemia mucha gente falleció, los países ricos se hicieron más ricos, los países pobres se hicieron más pobres, es una realidad. Las jerarquías sociales quedaron más demarcadas y eso lo podemos observar a todo nivel. Em, Esa es así como esa es la idea que yo tengo con respecto a este asunto, ¿no? Ahora, dentro de eso, personalmente, he tratado de manejarme más bien con unos niveles de encuentro, pero no tanto exterior, sino un encuentro como más conmigo mismo, luego de haber visto como muchas personas fallecieron, familiares también que fallecieron por el tema del COVID y demás. Em, He tratado de hacer un proceso de interiorización y tratar de conocerme un poco más, de darme un poco más de espacio para pensar, para sentir, para vivir desde una manera mucho más personal y familiar. Ajá, entonces, al principio creo que todos nos dio un poquito de miedo regresar porque estaba ahí el latente, el tema del virus, ¿no? Eh, yo he tratado un poco de mantenerme así lo más alejado posible de la gente. Dejé de usar mascarilla como hace unos 6 o 7 meses más o menos. Y eso que andaba en transporte público y ese tipo de cosas. Dejé de usar mascarilla, pero siempre tratando como que ya no de tener esa aproximación a las personas, ¿no? Sino más bien tratando de estar ya manteniendo un poco mis distancias, siempre estar desinfectándome con alcohol y ese es como el modus operandi con el cual vivo ahora, ¿no? Y nada, o sea, finalmente que hay que irle perdiendo ya el miedo, ¿no? A esto del virus, porque no podemos seguir prolongando los miedos y los sufrimientos por más tiempo. Al final de cuentas sabemos que todo esto es un proceso también que está maniatado, pensado por alguien más, por intereses políticos, demográficos, económicos. Entonces, no es justo que nosotros como seres humanos, pues, nos terminemos como, no sé, haciendo daño a nosotros mismos y perdiendo principalmente el aspecto más interesante que tiene el ser humano, que es su libertad, ¿no? Eso. Ok, y respecto a lo que es la materia de bachillerato internacional, ¿cómo piensa que estas metodologías de estudio que estamos tomando pueden ayudarnos en un futuro? Claro, o sea, partiendo de la misma problemática, esta problemática nos deja muchas cosas para pensar, para analizar, para plantearnos sobre el futuro de la sociedad, sobre el futuro del mundo en el que estamos. Entonces, al menos la materia, a mí me gusta mucho la materia que yo comparto a mis estudiantes porque es una materia que nos permite replantearnos, literariamente nos permite replantearnos las cosas y verlas desde diferentes matices, desde diferentes perspectivas. Y creo que eso es un elemento constitutivo del ser humano que hay que seguir trabajándolo para que siga aflorando, ¿no? Entonces, nada, las metodologías, al menos en el bachillerato internacional, nos llevan a eso, nos da la posibilidad de liberarnos un poco de la misma tensión educativa que hemos venido trabajando durante años anteriores. Nos permite trabajar con metodologías un tanto más experimentales y un poco más libres, entonces eso permite también a los chicos que afiancen su proceso educativo en sus propios modelos, sin necesidad de que el profesor sea esa persona exigente que está parada al frente diciéndoles exactamente lo que tienen que hacer, sino pues que cada uno empiece a buscar sus propios esquemas para poder aprender.
Ok, y en su opinión, ¿cree que los estudiantes están teniendo un gran avance respecto a las actividades que se están realizando? En general, creo que hay que seguir todavía afianzando algunas cosas. Por ejemplo, el tema disciplinario es algo que se debe seguir trabajando, porque fueron 2 años en los que se perdió completamente el sentido de eso, porque estábamos en nuestras casas, porque el anterior año fue irregular. El tema de la vestimenta dice mucho del ¿cómo se llama? Dice mucho del concepto, del autoconcepto, de la identidad que tienen las personas. O sea, la vestimenta no es una cuestión así solamente que me he visto porque me he visto, sino que significa algo, ¿no? Demuestra o representa la identidad que cada una de las personas tiene. Y eso pues de alguna manera sí demarca también el elemento disciplinario que se necesita dentro de instituciones como estas, ¿no? Ahora si es que por ejemplo estamos trabajando en Google y somos un CEO de Google, a esas personas no les interesa mucho el tema de la vestimenta, ¿no? Lo que les interesa más bien son otro tipo de procesos de pensamiento, de análisis, de instrumentalización, pero estos espacios nos obligan a aprender a manejar íntegramente esos elementos propios del ser humano, aunque sea para desaprenderlos en el futuro, pero al menos para tener como una guía, una base de que eso existe, ¿no? De que la humanidad funciona también con esas jerarquías, con esas formas disciplinarias y demás. En el tema académico hay que un poco aterrizar de mejor manera en cuanto a los procesos de calificación, porque también los años anteriores fueron muy subjetivos los temas de calificación. Ahorita estamos otra vez como volviendo a esa normalidad de las calificaciones y tanto a los chicos como a nosotros nos cuesta, ¿no? Volver a integrarnos en esas formas de calificación tan instrumentalizadas, ¿no? Eh, pero eso es lo que hay. Creo que el colegio como tal está haciendo, al menos desde ciertas autoridades y ciertos sectores, están haciendo un trabajo adecuado. Creo que bastante, mucho en educación siempre va a faltar. Siempre hay una deuda con los estudiantes en temas de educación, ya sea en la Salle de Conocoto o en Harvard. Siempre va a haber siempre va a haber una brecha por allí que no se logra cumplir completamente porque así es la educación, ¿no? La educación va cambiando en función a los tiempos y por ende siempre va dejando deudas con respecto a las personas que quedaron anteriores, ¿no? Entonces hay cosas que hay que ir mejorando y yo le apuesto a la educación de la Salle como mi alma mater y también como el lugar en el cual yo ahora observo esas ganas, esa predisposición que existe para hacer las cosas bien. Que muchísimas gracias, profe. Eso, ya pues. Gracias chicos. A Gracias, ustedes, profe. a ustedes chicos.